Continuando con nuestro ciclo de conferencias Transgénicos en el Perú, tiene la palabra la ciencia, organizado por la revista Agronegocios Perú. Hoy tenemos la ponencia Estatus de las normas de bioseguridad en el Perú, capacidades y bases tecnológico-científicas y económicas para la no extensión de la moratoria, a cargo del doctor Enrique Fernández Northcott. El doctor Fernández Northcott tiene formación en agronomía y agricultura tropical en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es ingeniero agrónomo, especialización en fitopatología y virología en las universidades de California, Davis y Universidad Wisconsin, miembro de la planta científica del Centro Internacional de la Papa, entre otros. Adelante, doctor Enrique Fernández Northcott. Gracias a Norma y muchas gracias a Agronegocios por la invitación a este ciclo de charlas. Como Norma ha mencionado, primero vamos a ver el estatus de las normas de bioseguridad en Perú, cómo se han desarrollado hasta hoy día y sobre la base de qué capacidades técnicas, tecnológico-científicas y económicas para la no extensión de la moratoria. En los años 80 se desarrollaron las primeras plantas genéticamente modificadas, esto hace 40 años. Gobiernos empezaron a establecer las medidas regulatorias para la seguridad al humano y al ambiente. En los 90 empieza el cultivo de organismos genéticamente modificados, hace 30 años. La OECD, para este entonces, ya tenía documentos científicos consensuados para el análisis de riesgos y bioseguridad. ¿Y esto por qué? Por las inquietudes sobre posibles implicancias de la biotecnología moderna en el ambiente y la salud humana, que estimularon el desarrollo de mecanismos regulatorios a favor de la seguridad alimentaria y del medio ambiente. Es así que en 1999, hace 21 años, tenemos nuestra ley de bioseguridad, llamada Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología. La ley y su reglamento están vigentes desde el 28 de enero del 2003, hace 17 años. Pero desafortunadamente para una completa aplicación de la ley se requiere disponer de los reglamentos internos de cada uno de 3 órganos sectoriales competentes establecidos en el reglamento de la ley, los cuales desafortunadamente están todavía por aprobarse. Los 3 órganos sectoriales competentes son INIA para el sector agropecuario, DIGESA para salud y pesquería para los recursos hidrobiológicos. Un año antes de la aprobación del reglamento, o sea, la vigencia de la ley completa, empezamos a elaborar el Marco Estructural Nacional de Bioseguridad, o MEN, entre el 2002 y el 2005. Este MEN, tiene los siguientes componentes: una política en materia de bioseguridad, un régimen reglamentario, un sistema de tramitación de peticiones y actividades de seguimiento, es decir, la parte administrativa para la toma de decisiones en bioseguridad, y un componente de concienciación y participación del público. Ya en el 2005 teníamos una propuesta de reglamentos internos para cada uno de los órganos sectoriales competentes. 2005, hace 17 años. Como parte del MEM, hicimos este estudio de la magnitud e impacto potencial de la liberación de organismos genéticamente modificados y sus productos comerciales para nuestros cultivos prioritarios: algodón, leguminosa de grano, maíz y papa. Para ello, contamos en ese entonces, con los mejores expertos en cada uno de estos cultivos, para que nos informen sobre su experiencia en el cultivo, en su diversidad, la distribución de esa diversidad, en el estatus de su mejoramiento y cómo los organismos genéticamente modificados podrían contribuir al mejoramiento de estos cultivos para una mayor productividad. Así, en el caso de algodón, contamos con el difunto profesor Abel Basurto Lavanda, ¿no?, que nos muestra diferentes los colores de algodón que teníamos en el Perú. En el caso de la leguminosa de grano, contamos con el doctor Félix Camarena, de la Universidad Agraria La Molina, que nos muestra la distribución, por ejemplo, en este caso, del frijol silvestre, Phaseolus vulgaris silvestre, distribución del payar. En el caso de maíz, contamos con la colaboración del profesor Ricardo Sevilla Panizo. En el caso de la papa, con Alberto Salas y William Roca, el doctor William Roca del Centro Internacional de la Papa, en el cual nos hace también, pues nos muestran sus experiencias en la distribución
de las especies de papa, las especies silvestres, las variedades nativas, etcétera, ¿no? Nos muestran los conocimientos que se tenían hasta ese entonces, los cruces recíprocos interespecíficos entre especies silvestres y cultivadas, polígono de cruces interespecíficos, es decir, todo el conocimiento que se tenía hasta ese momento sobre la posibilidad de cruces entre las papas cultivadas, las papas silvestres y las papas nativas. Por este entonces, la doctora María Ezcurra hizo un trabajo sobre la dinámica de flujo de genes en el cultivo de papa y sus parientes silvestres en el Perú, con las miras a evaluar la posibilidad de uso de variedades transgénicas con resistencia a nemátodos en el caso de la papa. Esto fue con la colaboración de expertos de la Universidad de Holanda. Se hizo una evaluación de las especies polinizadoras y entre las conclusiones es interesante resaltar que variedades estériles como revolución serían las recomendadas para la transformación genética. Y también recomiendan fomentar microcentros que protegen y fomenten la diversidad, donde no se permita el cultivo de transgénicos. Contamos también con las presentaciones del doctor Mark Guillain, asesor en biotecnología del Centro Internacional de la Papa, ¿no? Para aprovechar la ventaja de los organismos biomodificados, reduciendo sus desventajas, ya sean reales o ficticias. Entre sus conclusiones, una importante es que el flujo de transgenes puede ser minimizado, en el caso de la papa, por estrategias moleculares combinadas con prácticas apropiadas al manejo del cultivo de OVM. El doctor Alexander Grohmann nos hizo ver cómo se podía aplicar la biotecnología e ingeniería genética a cultivo de exportación. Así, por ejemplo, qué oportunidades se presentaban en el caso de mangos, paltas y chirimoyas, con mayor capacidad de transporte, maduración más lenta y reducción de emisión de etileno. En el caso de mangos, con un mes más de lapso de floración. En el caso de olivos, mangos y paltos, insensibles a temperaturas para floración. Y uvas con periodo vegetativo acortado. Hasta este entonces, línea de base al 2005, o sea, 6 años antes de que se promulgara la ley de moratoria, ya teníamos los conocimientos científicos necesarios para el análisis de riesgos caso por caso relacionados con los OVM de nuestros cultivos prioritarios. ¿En base a qué? En base al fruto de la experiencia de diversos científicos peruanos de prestigio internacional y sus publicaciones al 2005 y productos del Marco Estructural Nacional de Bioseguridad. En el 2004, como parte del MEM, decidimos ratificar el Protocolo de Cartagena, que es un acuerdo internacional adoptado como acuerdo suplementario al Convenio de Diversidad Biológica. Este es un protocolo, el Protocolo Cartagena de Bioseguridad, adoptado globalmente el 29 de enero del año 2000, vigente desde el 11 de septiembre de 2003, ratificado por decreto supremo, como fruto de nuestro trabajo al elaborar el MEM, y de tal manera que el Perú es país parte desde el 13 de julio del 2004, es decir, hace 16 años. El protocolo de Cartagena solo constituye el piso del edificio. Cada país parte puede construir un modelo de ley acorde a sus propias características. Una parte puede adoptar medidas más estrictas para cumplir el objetivo, siempre que éstas sean compatibles con el protocolo. La ley de moratoria no es compatible con el protocolo de Cartagena. ¿Por qué? Porque para el protocolo Cartagena, para la toma de decisiones se debe analizar caso por caso y en base a conocimientos científicos. No puede haber una moratoria general. Todo tiene que analizarse caso por caso. Entonces, desde este punto de vista, como la moratoria que tenemos es una moratoria general a todos, ciegamente a todos se prohíbe, esto está en contra, no es compatible con el protocolo de Cartagena. Entonces, para la implementación del protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, se requería establecer el marco nacional de biotecnología y bioseguridad, que lo tuvimos. A través de la elaboración de este MEM se desarrollaron capacidades en análisis, gestión y comunicación del riesgo a lo largo de 3 años. Y se desarrolló además el Centro de Intercambio de Información sobre Bioseguridad. Lo que necesitábamos era investigar para determinar posibles impactos de los OVMs en condiciones tropicales. Para esto desarrollamos el proyecto LAC Biosafety, desde el 2008 al 2012. Los objetivos fueron
fortalecer capacidades para la implementación del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. El objetivo principal, sin embargo, de este proyecto pionero fue fortalecer la capacidad técnica en la generación de conocimientos científicos para la evaluación de riesgos y su manejo en centros de origen y espacios de alta biodiversidad. Fortalecer capacidades para la toma de decisiones informadas en bioseguridad y fortalecer la capacidad de comunicación y la percepción pública sobre bioseguridad. Participaron en este proyecto en Latinoamérica y para Latinoamérica y el Caribe, participaron Perú a través del Instituto de Biotecnología de la Universidad Agraria, con la colaboración del INIA y del Centro Internacional de la Papa. Los cultivos que cubrimos fueron maíz y papa. En el caso de Brasil participó Embrapa, para algodón y para maíz. En el caso de Colombia participó el Instituto Colombiano Agropecuario, ¿no?, y el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Se cubrió cultivos de arroz, maíz y yuca. Y Costa Rica, que participó la Universidad Nacional de Costa Rica en los cultivos de arroz y algodón. En este proyecto hemos tenido proyectos de investigación en flujo de genes, ¿no?, efectos en organismos no blancos, impacto socioeconómico y sistemas de información georreferenciada. En el caso de maíz, hemos hecho un registro de la distribución espacial de la variabilidad genética del maíz, mapa de zonas de producción actual de maíz amarillo duro, mapeo de la zona de producción actual de maíz amiláceo, es decir, nuestras variedades nativas que están concentradas en la sierra, pero en términos de OGM, lo que hablamos es para la costa, donde no hay esta prevalencia de razas nativas, y para la selva. Estudiamos zona de coexistencia entre maíz amarillo duro y el maíz amiláceo, como esta zona, que la estudiamos en más detalle. Esta es otra zona de coexistencia y esta es otra zona de coexistencia. Entonces los tenemos mapeados. Aquí, en la zona de Lambayeque, hicimos estudios sobre la coexistencia de dos razas criollas de maíz, alazán y blanco, ¿no?, y el maíz amarillo duro. Se hizo estudios de flujo de genes, ¿no?, para ver la cruzabilidad entre maíces amiláceos y maíz amarillo duro en esta zona. Y lo que se observó es de que hay un decrecimiento importante de flujo de genes, flujo de polen, a distanciamientos mayores a 20 metros. Ya disminuye, 0.13% a 50 metros de distanciamiento. Hicimos una distribución ecogeográfica de la riqueza de razas criollas de maíz en el Perú. Estos son mapas interactuables, ¿no? Tenemos también la zona de coexistencia en este sistema, las zonas de producción actual de maíz amarillo duro, la de la maíz amiláceo, ¿no? Y con técnicas moleculares se observó un alto polimorfismo y una buena estructura poblacional. Es un estudio, uno de los proyectos que se realizaron, que demostraron que los maíces amarillos duros están marcadamente diferenciados genéticamente de los maíces amiláceos raciales, por lo que se pudo inferir que no han ocurrido eventos de flujo génico entre ellos que hayan afectado sus características. Los maíces raciales locales, luego de más de 50 años de coexistencia con maíz amarillo duro, no habían sufrido erosión génica que las pongan en estado vulnerable a causa de una deriva génica intensa, o sea, las variedades nativas. Asimismo, no se detectó que los maíces raciales locales, las variedades nativas, se hayan visto afectados por el flujo génico desde los maíces amarillos convencionales. Si esto no ha sucedido con los amarillos convencionales, tampoco tiene por qué suceder con los transgénicos. ¿Y esto por qué? Porque finalmente son los agricultores quienes vienen conservando, manteniendo la pureza de sus razas criollas. Los agricultores conocen y vienen aplicando estrategias y metodologías para evitar el flujo génico desde los maíces amarillos hacia sus variedades locales. Se hizo también un estudio socioeconómico, por cuanto se conocía que los híbridos transgénicos con el gen BT bajan los costos de producción en un 20% o más debido al control de daños por Spodoptera frugiperda, el cogollero de maíz. Y además que mejoran la calidad y sanidad del maíz para consumo humano y animal por el control de aflatoxinas. Este estudio socioeconómico
¿no? Demostró que la hipotética liberación de maíz amarillo duro BT resistente a Potter en Barranca era rentable para los productores. Los productores reciben un 65% de los excedentes, las ganancias, y los consumidores un 35%. La tasa interna de retorno era muy favorable, ¿no? Y sería mayor si es que se considera que la semilla ya existe y no habría que gastar en desarrollo. Es decir, que la semilla transgénica la importamos, no la producimos aquí. Esto es la publicación al respecto sobre evaluación ex ante de la liberación de alternativas transgénicas en el cultivo de maíz amarillo duro en el Perú. Su boletín disponible. Elaboramos este boletín con estrategias de manejo y guías para minimizar el flujo de genes, así como para evitar o minimizar un probable efecto en organismos no blancos. Un boletín fitosanitario de maíz en apoyo a la toma de decisiones en bioseguridad. ¿Qué hicimos en el caso de la papa? En el caso de la papa tenemos una enfermedad muy importante, la rancha de la papa. La papa es un alimento básico en la alimentación de la población peruana. Es un cultivo de importancia estratégica para la seguridad alimentaria. La rancha de la papa es la enfermedad más devastadora del cultivo de la papa en el Perú y en el mundo. Si no se realiza un control químico de la enfermedad, esta puede arrasar el cultivo en cuestión de 3 a 5 días. Las pérdidas en producción como consecuencia de la enfermedad generalmente están en el orden del 50% de la producción potencial, aun cuando se use control químico. En el Perú, cerca de un tercio de los pesticidas utilizados en el aro corresponde a fungicidas usados para controlar esta enfermedad, exponiendo su uso intensivo a efectos comprobados científicamente sobre la salud del agricultor y el medio ambiente. Al presente, luego de más de 57 años de intensa investigación científica, no se ha logrado desarrollar por mejoramiento convencional un buen nivel de resistencia en cultivares comerciales que permite eliminar o reducir al máximo el uso de fungicidas. El INEA ha sacado como cerca de 15 de estas variedades resistentes, pero aquellas con las calidades o cualidades que requiere el agricultor y el consumidor, no tenemos todavía disponibles algo que sea deseable y con buen nivel de resistencia. La rancha se está tornando dramáticamente más importante debido al cambio climático que está provocando la incidencia de la enfermedad a altura de nuestra zona andina, donde nunca se presentaba, poniendo en riesgo la existencia de nuestros cultivares nativos y especies silvestres relacionadas con la papa. Esto es la incidencia de la enfermedad a altura donde no se presentaba, 4.224 metros sobre el nivel de mar, en el cultivar Guairo, en Concepción, Junín, que es un campo con varias diversas cultivares nativos. Todo lo que ven acá negro ha sido afectado por la rancha de la papa. 4.012 metros sobre el nivel de mar, donde no se presentaba antes la rancha. ¿Por qué se presenta ahora? Debido a unas mayores temperaturas debido al cambio climático. Todo lo que ven aquí en negro son las papas arrasadas por la enfermedad y lo que está en verde son las malezas. Esta es la enfermedad que afecta a todas las partes de la planta, hojas, tallos, peciolos, tubérculos, ¿no? El mejoramiento por ingeniería genética y el desarrollo transgénico resistentes a esta enfermedad constituyen al presente la mejor alternativa para lograr cultivares comerciales con características agronómicas, comerciales y calidad culinaria aceptada por los consumidores y que permitan eliminar o reducir al máximo el uso de químicos. Es lo que le decía que no tenemos aquí al presente en el país. En Europa y USA se han logrado transgénicos resistentes a la rancha. En USA se están comercializando ya. Se utiliza una variante en realidad de los transgénicos que se llama cisgénico, porque los genes para esta resistencia vienen de la misma familia que la papa. En el Perú se conocen diversas fuentes con genes de resistencia que permitirían desarrollar transgénicos y cisgénicos de nuestros principales cultivares comerciales. La actividad podría generar inclusive una línea de negocios o servicio a nivel internacional. La posibilidad de introducir en los Andes papas transgénicas producidas por biotecnología moderna plantea la preocupación de que pueda tener un impacto negativo sobre la biodiversidad de la papa. Este impacto debe ser evaluado en función de su probabilidad de ocurrencia y daño. Nos propusimos evaluar esta probabilidad mirando hacia atrás. Se muestraron más de 400 variedades nativas de 3 regiones andinas en donde la variedad Yungay, con genes tuberosum, que son exóticos a las variedades nativas, había coexistido entre 15 o 25 años con nuestras variedades nativas y especies silvestres. Se utilizaron marcadores moleculares para determinar si genes de Yungay, con genes exóticos a las variedades nativas, habían pasado inintencionalmente a las variedades nativas. No se detectó.
genes de Yungay en las variedades nativas. Entonces, estos resultados demuestran que de ocurrir un cruce entre papas mejoradas y papas nativas, es poco probable que el híbrido resultante sea mantenido dentro del gemoplasma de papas nativas, a pesar del largo historial de convivencia, compatibilidad reproductiva, cercanía y presencia de insectos polinizadores. Entonces, se puede asumir que en la región andina, el flujo de genes de papas genéticamente modificadas hacia las variedades nativas sería un evento muy raro. Hicimos además ensayos orientados a determinar si una papa comercial tiene la capacidad de sobrevivencia y naturalización cuando adquiere características específicas, incluyendo resistencia a rancha, es decir, un gen, por ejemplo, un cisgénico con resistencia a rancha, y comparándola con híbridos, con papas nativas y parientes silvestres. Se hizo un ensayo de dinámica poblacional con una gama de genotipos en 3 ambientes, y un ensayo de simulación del comportamiento de un transgén para evaluar si las plantas adquieren una mejor adecuación. Este es el transecto que se hizo, ¿no?, en Yauyos, a 2.800 metros, Huancayo 3.200 y en Huánuco a 2.700 metros sobre el nivel del mar, donde se evaluaron estos sets de los mismos genotipos, ¿no?, para ver su supervivencia después de diferentes factores. Los resultados mostraron que las papas tienen mucha plasticidad y que el ambiente más seco es el que más sobrevivencia muestra. Si hay humedad, las malezas se encargan de eliminar a aquellas papas que pudieran tener alguna resistencia. ¿Por qué? Porque son pocos los híbridos que muestran su origen silvestre como ventajoso. Hicimos también mapas de distribución actual y potencial de especies nativas. Lo actual es lo que está como puntos y lo potencial es lo que está resaltado así en gris. Potencial en caso que el cambio climático favorezca su expansión. Tenemos mapas de la riqueza, el número de papas nativas, especies silvestres, etc. También la distribución actual y potencial de parientes silvestres en cuanto a número y zonas exclusivas de producción de variedades mejoradas. Estas son las zonas exclusivas de producción de variedades mejoradas de papa, donde no hay presencia de parientes silvestres de papa. Hicimos estos ECOMAP, así como en el caso del maíz, ¿no?, que son mapas interactuables sobre la riqueza y distribución de nuestras variedades nativas y especies silvestres. Hizo una propuesta para determinar la cruzabilidad entre parientes silvestres y variedades comerciales de amplia distribución. Por ejemplo, acá tenemos parientes silvestres como progenitor masculino, como progenitor femenino, y qué pasa si se les cruza con Yungay o con Canchán, que son variedades ampliamente distribuidas, comerciales ya. En el caso de Yungay sí puede haber cruces, pero en el caso de Canchán no hay. Así como vimos anteriormente que revolución sería una papa a ser transformada a partir de la Canchán o de la revolución a ser cisgénicos. También hicimos modelos para la cruzabilidad entre especies nativas cultivadas y variedades comerciales de amplia distribución, como Yungay y Canchán. Estas son las especies nativas como progenitor masculino, progenitor femenino, cruzados con Yungay. En el caso de Yungay sí hay cruces, pero en el caso de Canchán no. Entonces Yungay no es un buen candidato para desarrollar un cisgénico. Modelo de probabilidad de flujo de genes de la variedad comercial Yungay, ¿no?, hacia la especie nativa cultivada, ¿no? Entonces son modelos que se han desarrollado en este proyecto con el fin de tener herramientas para poder analizar los riesgos y tomar decisiones. Se hizo también un análisis económico ex ante. Y la hipotética liberación de semilla de papa resistencia a rancha en Conservasi mostró una rentabilidad para el semillerista, con un buen beneficio-costo, ¿no? Y en el largo plazo se mostró que era rentable para la sociedad, pues incrementa los excedentes de productores y consumidores en 289 millones de dólares, y la inversión pública en generación de esta semilla en 2 millones de dólares, los cuales se demostró que tenían una tasa interna de retorno de 135%, muy favorable. En este boletín técnico se publicó estos trabajos de evaluación ex ante de alternativas transgénicas en el cultivo de papa blanca comercial. A lo largo de estos estudios ex ante, se vio que las semillas genéticamente modificadas son realmente valiosas para el productor de algodón, maíz y papa,
puesto que tienen un índice de beneficio-costo marginal positivo en un buen porcentaje de los escenarios posibles. Incrementan el margen de rentabilidad de los productores y benefician a los consumidores con menores precios y mayores volúmenes de estos importantes productos. Cuando se evalúa qué hubiera pasado en el año 2017 de haber empleado las semillas transgénicas de algodón, maíz y papa, se encuentra que la rentabilidad perdida en un año por la moratoria ascendería a cerca de $1.000 millones. La inversión en el desarrollo de las tres semillas, algodón, maíz y papa, por ejemplo, una inversión por el gobierno peruano o proyectos financiados por el gobierno peruano, asumiendo que fuera necesaria, ascendería a un monto algo superior a $6.7 millones. Esto es lo que costaría, bajo nuestras condiciones, elaborar semillas transgénicas de algodón, maíz y papa, nosotros mismos, para nuestras condiciones. Es decir, al Estado peruano le costaría una suma equivalente a la necesaria para construir entre 6 y 7 kilómetros de carretera, lograr elevar la productividad y el nivel de vida de los casi 700.000 agricultores dedicados al cultivo de algodón, maíz amarillo duro y papa, con lo cual se beneficiaría a casi 4 millones de personas directamente vinculadas y a los 31 millones de peruanos. En un artículo de Agronegocios hicimos ver lo que había perdido el Perú en los 8 años de vigencia de la ley de moratoria. Esto sin considerar de que si nosotros empezáramos a producir transgénicos o sigénicos en el Perú, nos tomaría, en el caso de maíz, tendríamos que usar semillas importadas y algodón, y esto podría demorarnos todavía a que esto esté disponible para el agricultor por las evaluaciones que se requerirían entre unos 3 a 5 años. Pero en el caso de la papa y otros cultivos, nos tomaría entre 5 y 10 años, o sea que todavía seguiríamos perdiendo alrededor de $1.000 millones por año, hasta que tengamos disponibles estos productos de la biotecnología moderna. En este proyecto se hizo un estudio pionero en la región andina del Perú, Centro de Origen y Diversidad de la Papa, para determinar el impacto de las papas genéticamente modificadas sobre organismos no blancos del suelo y el follaje. Y se establecieron protocolos para el muestreo, aislamiento y cuantificación de microorganismos de la parte aérea y del suelo en el caso del cultivo de papa. Tenemos un boletín técnico al respecto. Se hizo muchos eventos de capacitación y difusión, ¿no?, a lo largo del país, tesis también en la Universidad Agraria y en la Universidad Nacional del Centro. Se tuvo muchos profesionales involucrados en bioseguridad en estos eventos, ¿no? Y a ese momento del desarrollo del proyecto hubo una mayor apertura hacia la biotecnología y bioseguridad por parte de varias instituciones públicas y privadas. Inclusive los medios de prensa empezaron a publicar información y puntos de vista más equilibrados sobre el tema. Los resultados de este proyecto están en este sitio web del proyecto Lac Biosafety, pero los hemos puesto también para mayor seguridad con el tiempo en el sitio web del Instituto de Biotecnología de la Universidad Agraria. Este es el equipo que formó parte de este proyecto. Aquí están los científicos tanto de Brasil, como de Perú, como de Colombia y como de Costa Rica. Entonces, este proyecto terminó en el 2012. ¿Y qué sucede al 2011 con el INIA, con las capacidades, infraestructura y equipamiento del INIA? El INIA participó en todos estos eventos, tanto en el desarrollo del MEM, no solamente el INIA, sino las 3 autoridades competentes participaron en la elaboración del MEM, en las capacitaciones que se tuvo en ese entonces y también en la elaboración de este proyecto de Lac Biosafety. Desde la promulgación de la Ley 27104 y su reglamento, el INIA vino desarrollando y fortaleciendo sus capacidades profesionales de infraestructura y equipamiento orientado a la seguridad de la biotecnología y a la conservación de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad del país. Adquirió experiencia desde el 2010 en inspecciones y acciones de vigilancia en campo para la evaluación de posibles impactos derivados del uso de organismos biomodificados. Y cuenta desde el 2011 con un laboratorio implementado para la detección de OMS, así como protocolos estandarizados para realizar la detección cualitativa de OMS, y un equipo de profesionales especializados en esta materia. El Decreto Supremo 011-2011 de Agricultura lo designó como laboratorio oficial de detección de OMS. Finalmente, en abril de 2011, después de muchos años de discusión y consenso con el Ministerio del Ambiente, se
aprobó el Reglamento Interno Sectorial de Bioseguridad o RISBA del INIA. Pero desafortunadamente, para dar paso a la ley de moratoria derogó este reglamento interno, algo que nunca debió suceder. Entonces fue aprobado en abril de 2011 y derogado por la ley de moratoria en noviembre del 2011. Entonces, la ley de moratoria empieza en el 2011 con sus reglamentos en noviembre de 2012. Pero para este entonces ya el Ministerio del Ambiente, ya las autoridades competentes sabían del MEM, sabían del proyecto Lava y Septi, sabían de la capacitación, de los avances que habíamos tenido, pero no se hizo caso a la ciencia. Y viene esta ley de moratoria, ¿no?, que me hace recordar la situación al presente, pero nosotros estamos hablando del 2012, estamos 8 años después, y 8 años después, ¿qué nos muestra esta enfermedad de la COVID-19? El abandono en ciencia y tecnología que estamos aquí en el país, y también nos hace ver la influencia política en la percepción de las personas. Cerca del 50% de norteamericanos encuestados piensa que el virus causante de la COVID fue creado en un laboratorio chino. Sin embargo, la evidencia científica creciente apunta a un origen natural en el murciélago. Esto es más o menos el flujo del virus, ¿no?, la movilización del virus alrededor del mundo, ¿no?, y revela cómo los países involucrados, o los países afectados, empezaron a hacer genómica, a hacer un secuenciamiento de las variantes del virus que se presentaban en sus países. Esto es más o menos en junio del presente año, o mayo de junio del presente año. Brasil ya sabía qué variantes tenía, lo mismo Argentina, Chile y Colombia. Pero Perú, no sé hoy padre, no sabemos qué es lo que pasaba, si había interés o no interés en conocer cuál es la secuencia de los virus, de las variables del virus que están presentes en el país. Esta es la población inicial, ¿no?, más o menos por diciembre, en China, lo que está en azul, y cómo va variando, se presentan mutaciones en el virus conforme pasa a otros países y con el tiempo, ¿no? Y aquí la importancia de la genómica, el secuenciamiento de los virus para conocer su variabilidad que nos permita tomar mejores decisiones en lo que respecta a la sintomatología, a la epidemiología del virus y sobre todo al desarrollo de vacunas. Recién, como les decía, recién en más o menos junio del año, vemos que aquí el Perú ya muestra a la ciencia mundial un secuenciamiento de las variantes del virus que se presentaban aquí. Esto lo hizo el Instituto Nacional de Salud. Posteriormente, he sabido de que en la Universidad Peruana Cayetano Heredia se está haciendo un monitoreo de las variantes del virus que tenemos aquí a través del secuenciamiento de las variantes del virus que se presentan. Pero esto después de algún tiempo. Bien, esto es el poco énfasis que se le ha dado a la ciencia y tecnología aquí en el país, no por parte del Estado. Pero nosotros ya teníamos estos conocimientos 8 años antes de que se dé, 6 años antes de que se dé la ley de moratoria, ¿no? Bien, se dio la ley de moratoria que promovía la construcción de capacidades para una correcta evaluación de riesgos y generar líneas de base de la diversidad biológica potencialmente afectada, que hemos avanzado hasta agosto 28 del presente año. Esta es información que proviene del Ministerio del Ambiente. Fortalecimiento de capacidades de profesionales de las entidades involucradas con la bioseguridad en el Perú y con ayuda, con apoyo de expertos de México, Cuba, Colombia, Argentina, inclusive nuestros reguladores han viajado a estos países para capacitarse. Líneas de base de maíz, papa, algodón, tomate, calabaza, zapallo, papaya, alfalfa, pino, eucalipto, peces ornamentales, trucha, ya han sido terminados por este trabajo adicional sobre líneas de base hecha por el Ministerio del Ambiente. En caso de yuca, ají, rocoto, frijol, la línea de base se terminará en el 2021. Se han acreditado 3 laboratorios para detección de OM y en el de INIA será acreditado pronto. Se ha logrado una gran experiencia en protocolos y normativa para el control y vigilancia de OM. Se ha promovido la redistribución
Este proyecto de retribución por servicio de conservación de la agrobiodiversidad, RESCA, muy buen proyecto desarrollado o propulsado por el MINAM, que tiene la propuesta de generar acuerdos de conservación y uso sostenible de cultivares nativos con alto riesgo de desaparición. ¿Por qué? Porque ya los conservadores son agricultores con cierta edad y los hijos no tienen muchos ánimos de quedarse para conservar estos recursos nativos debido a que prefieren migrar a las ciudades. Para ello, en realidad, este proyecto RESCA contempla retribuir a los agricultores que conservan la agrobiodiversidad en sus chacras. Esto es en realidad un gran proyecto y el Estado debería poner mucho énfasis en este proyecto. Eventos de difusión sobre biotecnología y bioseguridad en 18 departamentos al 2019. Se está fortaleciendo el portal del Centro de Intercambio de Información sobre Bioseguridad, muy fortalecido al presente y muy activo el MINAM en este caso. El CONCITEC ha apoyado también el fortalecimiento de recursos humanos, ¿no? Fortalecimiento de recursos humanos en regulación de la bioseguridad. Ha financiado diferentes eventos, talleres para reguladores en bioseguridad. El CONCITEC ha apoyado la línea de base de capacidades nacionales en biotecnología, ha financiado por alrededor de 15 millones equipos de biotecnología en 5 regiones. El INIA, por su parte, ha ido desarrollando proyectos de investigación en biotecnología con base a los recursos nativos y tiene una infraestructura desarrollada para cultivo de tejidos, biología molecular y genómica, investigación nutricional de los recursos genéticos, banco de semillas y detección de OVM. Este es el Laboratorio de Detección de Organismos Vivos Modificados del INIA. A través del Comité Técnico de Normalización sobre OVMs del INDECOPI, se han desarrollado, publicado ya varias normas técnicas, ¿no?, relacionadas con los organismos biomodificados. Entonces, en lo que respecta a los objetivos que perseguía la ley de moratoria, la construcción de capacidades para una correcta evaluación de riesgos y generar líneas de base de la diversidad biológica potencialmente afectada, los objetivos de esta ley se han cumplido largamente. Los conocimientos derivados de la implementación de la ley de moratoria, además de los que ya se tenían antes de su promulgación en el 2011, no justifican una extensión de la moratoria. Se tienen los conocimientos necesarios para realizar el análisis de riesgos caso por caso, sobre bases científicas y tomar decisiones para permitir o no el ingreso, producción o liberación al territorio nacional de OVMs para fines de crianza o cultivo, así como de otros productos de la ingeniería genética. Entonces considero que los objetivos de la ley se han cumplido, de moratoria, se han cumplido largamente. Sin embargo, todavía se habla de preocupaciones sobre los posibles efectos de los organismos genéticamente modificados en la salud humana, pero la ley de moratoria excluye en su artículo 3 a los organismos biomodificados y sus productos derivados importados para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento, con lo cual reconoce la inocuidad para la salud humana de los alimentos transgénicos ya autorizados para su comercialización a nivel mundial. Pero el artículo 3 de la ley de moratoria indica de que estos productos importados están sujetos a un análisis de riesgo previo a la autorización de su uso, lo cual no se viene desarrollando presente. ¿Por qué? Porque está faltando justamente el reglamento interno sectorial, los reglamentos internos sectoriales de bioseguridad. La ley de moratoria y la investigación científica. El artículo 3 de la ley de moratoria excluye a los OVM destinados al uso en espacio confinado para fines de investigación, pero no habla nada de producción. Sin embargo, para solucionar factores limitantes prioritarios para nuestra seguridad alimentaria, competitividad y adaptación al cambio climático, se requiere de evaluaciones en campo. Entonces, la ley de moratoria ha impedido la investigación en campos experimentales para la selección de líneas mejoradas de maíz, algodón y alfalfa transgénicos. La ley de moratoria ha impedido el desarrollo de una papaya transgénica que evitaría que este cultivo siga siendo devastado en el Perú por una enfermedad viral. La liberación al ambiente contenida de cultivos OVM actualmente impedida por la ley de moratoria ofrece ventajas para varios cultivos en el Perú por la disponibilidad de zonas desérticas irrigadas que facilitan el control y monitoreo ambiental.
La ley de moratoria ha desincentivado la investigación de otros productos de la ingeniería genética, entre ellos el desarrollo de cisgénicos o nuevas variedades de plantas con sus propios genomas editados, debido a la incertidumbre en qué lograrían con el producto, qué lograrían si obtienen algún producto útil, desde el momento que no pueden avalarlo en campo. Ello permitiría, este desarrollo de cisgénicos permitiría controlar problemas severos de plagas y enfermedades bióticas y abióticas de la papa, que no han podido ser solucionados en el Perú por más de 50 años de mejoramiento convencional y que ponen en riesgo al presente nuestra gran biodiversidad de papa debido al cambio climático. La papa es un alimento básico en el Perú. La ley de moratoria ha desincentivado la utilización de herramientas biotecnológicas modernas para la utilización de los genes de nuestra mega biodiversidad a favor de una agroexportación competitiva. El uso de OVM podría promover la conservación, valoración y uso útil y sostenible de nuestra riqueza génica a favor de sus conservadores. Nuestra costa árida podría estar llena de ambientes confinados para dicho propósito. Esto sí es defender la biodiversidad del Perú para los peruanos. Inclusive, nuestros actuales productos de agroexportación deberían ser mejorados utilizando la ingeniería genética para asegurar nuestras ventanas de exportación y competitividad con productos de alto valor nutricional y alimentos funcionales ofrecidos al mundo, con grandes beneficios económicos y sociales para los agricultores peruanos. La mínima infraestructura física y humana capacitada necesaria para la correcta y sostenible aplicación de la Ley 27104 por parte de las autoridades nacionales competentes en bioseguridad, especialmente el INIA, Viceministerio de Pesquería y DIGESA, se han venido implementando desde hace 18 años. 18 años. Desde el 2016, el INIA ya cuenta con un laboratorio y personal especializado para la detección y monitoreo de cultivos OVM o transgénicos. La aprobación del RISBA es un mandato de la Ley 27104 y su reglamento que todavía no se cumple. La oportunidad perdida en el Perú. Mucho tiempo ha transcurrido en Perú desde que el primer cultivo genéticamente modificado se comercializó en el mundo en 1996, perdiendo la oportunidad de aprovecharlos en beneficio de nuestra productividad agrícola, seguridad alimentaria, competitividad y bienestar económico-social del agricultor grande y pequeño. En los países que se han utilizado muchos estudios, organizaciones, academias científicas, premios Nobel, entre otros, han mostrado que estos cultivos son tan seguros como los convencionales. Diversos estudios reportados en el 2018 muestran datos consistentes en que estos cultivos son seguros en el largo plazo. El reto global y el rol de la biotecnología moderna. Recientes foros han hecho más evidente el rol que debe jugar la biotecnología moderna para asegurar la estabilización y continuo incremento de la productividad y abastecimiento total de alimentos. Perú, con 193 otros países, ¿no?, ha firmado, ¿no?, este acuerdo por el cual, ¿no?, se compromete a resolver el hambre y la malnutrición como parte de uno de los objetivos de la agricultura, uno de los objetivos de desarrollo sustentable. Pero estamos en un ambiente de cambio climático y sus consecuencias. El Perú es muy vulnerable, ¿no?, al cambio climático. Nuestros glaciares se están deshielando, como vemos aquí. Ya tenemos un caso de una epidemia favorecida por el cambio climático, que es la roya María del cafeto, en el cual casi el 60% de nuestros cafetales han sido afectados. Pero han sido afectados, ¿qué ha contribuido en gran parte a que hayamos tenido esta gran epidemia? Y es los cultivos orgánicos de café. ¿Por qué? Porque con plantas no bien nutridas, no utilizándose los fertilizantes apropiados, no utilizándose los fungicidas apropiados, ni las variedades apropiadas, constituyeron una fuente de inóculo muy importante. Vinieron las condiciones favorables y arrasó con el 60% de nuestros cafetales. Aquellos que propugnan que el país debe ser un país de cultivos orgánicos están muy errados y ponen en serio peligro nuestra seguridad alimentaria. Las consecuencias fueron de que muchas familias dedicadas al café se quedaron sin ingresos para sostener a la familia. Este es el caso de la papaya, del virus de la papaya, el virus de la mancha anillada del papayo que está destruyendo, devastando nuestro cultivo de papaya. Es la solución, son variedades transgénicas como este caso.
al presente, debido al cambio climático, hay problemas extremos, ¿no? Por un lado, heladas, sequía, y de repente rancha en otra oportunidad. Nuestros cultivos, debemos mejorarlos para que sean más resilientes a todos estos extremos del cambio climático que estamos padeciendo. El caso del maíz y el caso de la papa también. Estos efectos del cambio climático actuales, tales como calor, heladas, granizadas, sequía o inundación, están afectando muchos cultivos, ocasionando pérdidas drásticas en la producción. Más aún, se esperan cambios en la incidencia y agresividad de patógenos, ¿no? Este sí ya hemos mencionado, el caso de la papa, que ahora se donde antes no se presentaba. El caso de la, podemos tener helada, después podemos tener sequía, etc. Cambios climáticos extremos e inesperados. La papa es amenazada por el cambio. Muchos problemas en el cultivo de la papa están siendo exacerbados por el cambio climático, ¿no? Tenemos el caso del gorgojo de los Andes, el caso de las polillas, ¿no? Que se nos viene de Centroamérica, y últimamente también la planta morada que se viene de Centroamérica, ya está en Ecuador, ¿no? Todo esto es exacerbado por el cambio climático. En el caso de las poblaciones de Phytophthora infestans, una población de Phytophthora infestans es una población sexual llamada A1 que se presenta solo en el Perú, ¿no? Y que no ha pasado a Bolivia debido a que el altiplano no es una barrera geográfica para ello. Sin embargo, en Bolivia tenemos otro grupo sexual, que es el grupo A2. Si el grupo A2 y el grupo A1 se cruzan, vamos a tener serios problemas con nuestra diversidad en papa debido a la aparición de razas más, de una mayor variabilidad y virulencia de razas debido a la reproducción sexual que se produciría aquí en el altiplano, porque ahora ya se está presentando la rancha en estas alturas. También tenemos problemas de verruga exacerbada por el cambio climático. Para todos estos problemas, que no han sido solucionados con muchos años de mejoramiento convencional, la ingeniería genética para resistencia nos ofrece las posibilidades de desarrollar transgénicos con el gen BT para controlar polillas, nematodos, cisgénicos para el caso de la resistencia a rancha, el ARN de interferencia, ¿no? Que se ha utilizado para controlar la virosis de la papaya y otras enfermedades, la edición génica para combatir estreses abióticos y bióticos, para minimizar sus daños. Los cultivos biotecnológicos son la tecnología que más rápidamente se ha aceptado en la historia de la agricultura. La extensión de la moratoria es lesiva a nuestro desarrollo científico-tecnológico, nuestra seguridad alimentaria, competitividad internacional y desarrollo socioeconómico de nuestros agricultores. La ley de moratoria no debe extenderse. Lo que sí necesitamos es de que cada una de las autoridades competentes, INIA, TIGESA, Pesquería, desarrolle a través de sus grupos técnicos sectoriales los reglamentos internos sectoriales para poder regular la bioseguridad en el país. Espero que con las evidencias y los resultados de estos proyectos esté claro que no es conveniente para el país extender la moratoria. Por lo tanto, todos estos proyectos de ley que se han presentado en el Congreso para extender la moratoria realmente no tienen sentido. Están yendo contra nuestro desarrollo en agricultura, contra nuestra seguridad alimentaria y contra el bienestar de los agricultores. Los agricultores deben tener un abanico de posibilidades. Ellos pueden tener su agricultura convencional, su agricultura orgánica, pueden tener también su agricultura ecológica, dentro de la cual está nuestra agricultura biotecnológica, que para nuestro país requiere, en realidad, nos permitiría la solución de muchos problemas. Muchas gracias.